Razones para leer Pandenomics. Creo que una primera razón es naturalmente el contexto en el que vivimos. Una pandemia con las características de la pandemia de COVID-19 en la que pasamos ha hecho, digamos, historia por sí misma con muchos de los efectos que ha tenido en el mundo. Pero además nos recuerda en buena medida episodios del pasado y que muchas de las cosas que estamos viviendo hoy en día no son tan nuevas, ¿no? Y que mucha de la nueva normalidad, como llamamos, no es ni tan nueva, ¿no? Sí es bastante normal para las condiciones de una pandemia, ¿no? Creo que sería la razón uno. La razón dos es si son personas que tienen intereses en general en las ciencias sociales, en específico en la economía, en la historia. Es un libro que tiene la idea de servir como una introducción digamos, a estos episodios, a las grandes pandemias, a las enfermedades infecciosas, desde el punto de vista de la historia económica, como disciplina, digamos, ¿no? Y los grandes debates dentro de la historia económica, ¿no? Sobre la revolución industrial, la urbanización, las grandes y pequeñas divergencias, ¿no? Digamos, los cambios demográficos, etcétera, ¿no? Al final, digamos, la historia de las enfermedades infecciosas en general, digamos, hablando en la historia de la humanidad, está estrechamente relacionada con la historia de nuestras transiciones demográficas y de las transformaciones dentro de nuestras sociedades, de los procesos de modernización. En ese sentido, digamos, leer Pandenomics es una forma de tratar de ubicarnos en esa gran historia de nuestra especie desde la óptica de la economía, de la historia económica. Una tercera razón, yo creo que es... aquí probablemente va a sonar un poco modesto, pero es un libro que se lee, que es fácil de leer, es un libro que está muy bien editado, que está muy bien ilustrado, que es muy accesible, realmente no, digamos, es un libro que no demanda de su lector que sea un experto en esos temas, ¿no? Es un libro que cualquier persona tenga o no tenga una formación en economía o en historia puede entender y aproximarse a estas cosas. Es un libro que además tiene completamente la intención de ser muy didáctico. Entonces, es un libro que sirve para la consulta, por ejemplo, ¿no? Es un libro que está bien documentado, entonces pueden, si quieren en específico, tienen interés en algún aspecto de los temas que tocan los distintos capítulos, etcétera. Es un libro que puede servir bien para llevar a otras lecturas, ¿no? Que puede servir muy bien para llegar a otros libros, para llegar a otros artículos de investigación, para llegar a otras discusiones que giran alrededor digamos, de estos fenómenos. Nos preguntábamos qué te motivó a tomar clases de los efectos de las pandemias con respecto a los aspectos sociales, políticos y económicos. Bueno, en realidad no es una elección, es una clase obligatoria. Digamos, Okay. es mandatoria porque, digamos, un aspecto muy importante de la formación, digamos, de los historiadores económicos como una disciplina independiente de la historia de la economía, está muy vinculada con digamos, con la historia demográfica de las sociedades, ¿no? O con la demografía económica. En este caso en particular, el Lund tiene un instituto de demografía histórica dentro del Departamento de Historia Económica que hace trabajo muy relevante en esos campos. Y dentro de la formación de las personas que estudian Historia Económica en Lund, tienen que llevar una clase que se llama así Population and Living Standards, que es una materia que imparten los profesores Martín Drive, que es como una gran eminencia en los temas de enfermedades infecciosas, impactos socioeconómicos, y Luciana Curanta, que es, por cierto, es una economista argentina que radica allá, que también es una gran experta en temas de enfermedades infecciosas, sobre todo en el desarrollo digamos, de los niños, cómo tiene impactos en la salud y en el desarrollo de los niños, ¿no? Desde que son
un feto hasta cómo haber crecido en ciertas circunstancias de desnutrición o con cierta carga de enfermedades o con cierta em, con cierta deprivación de algo, tanto en la gestación como cuando están en los primeros 5 años de su vida, repercute a lo largo de su vida en temas de productividad, de salud, de expectativa de vida, etcétera, ¿no? Ellos imparten esa materia y pues yo la tenía que tomar a fuerza, no había como escapatoria. La verdad, la materia es muy entretenida, es muy divertida, pero es una materia que muy demandante. Queremos entender o sea, ciertos aspectos de cómo se desarrollan nuestras sociedades, sea el país que sea. Es muy importante tomar en cuenta justo los aspectos demográficos, ¿no? Las transiciones demográficas, por ejemplo, ¿no? La natalidad, la mortalidad, etcétera. Porque las poblaciones, pues, en el contexto mexicano es muy importante, por ejemplo. Si recuerdan, o seguro lo han estudiado o lo han leído en algún lado, en México tuvimos una explosión poblacional muy fuerte alrededor de los años 50, entre los años 50 y los años 70, ¿no? Justo por eso en los años 70 aparece esta campaña de la familia pequeña vive mejor, etcétera, tratando de reducir la tasa de natalidad, ¿no? Anterior a los 70 era una tasa, parece como de 7.5 nacidos por mujer, algo así, gigantesca, ¿no? Por eso la población mexicana pasó, digamos, de unos 20 millones de personas en los años 20, en los años 30, a 60, 70 millones de personas en los años 70, ¿no? Entonces se multiplicó muy rápidamente. Luego, naturalmente, desde los años 30 tenemos una caída en la mortalidad, porque mejora la situación de salud, ¿no? Mejora el acceso a salud, mejoran todas estas cosas. Pero la natalidad sigue estando muy arriba, ¿no? Entonces eso pone presiones en el desarrollo económico, ¿no? Hace más fáciles unas cosas, hace más difíciles otras, ¿no? Entonces, para entender cosas como lo que pasó en México durante ese periodo de tiempo y cómo eso ha afectado, digamos, nuestras expectativas de desarrollo en el presente, es necesario verlo también desde una óptica de la demografía económica. Yo creo que son las dos cosas, es decir, si hay un componente de qué tan afectados nos hemos visto varios países justo porque tenemos sistemas de salud muy abandonados, porque el Estado no ha hecho muchas cosas. Pero creo que en general, sí, hubo un momento, no recuerdo exactamente la fecha, pero por ahí de julio, agosto del año pasado, la OIT sacó unas estimaciones en las que, según ellos, calculaban que 81% de las personas, de los trabajadores del mundo, en algún punto entre marzo y ese mes, julio-agosto, estuvieron encerrados, no estuvieron en cuarentena, ¿no? 81%, es una cosa gigantesca. Esa es algo que nunca habíamos visto en la historia. Pero en la historia sí hemos visto enfermedades infecciosas muy fuertes, ¿no? Digamos, lo más parecido a esto son dos episodios. Uno, una llamada gripa china del 1958, que también cobró la vida de 2 o 3 millones de personas. Y la gripe española de 1918-1920, ¿no? La pandemia de influenza. En esos casos, por ejemplo, no hubo cuarentenas masivas, ¿no? A pesar de que eran igualmente mortales. Eh, es mi opinión, ¿no? Es como yo interpreto esto. A mí me parece que una de las diferencias que sí ha ocurrido con esta pandemia, digamos, comparado con pandemias anteriores, es que a diferencia de hace 100 años o de hace 50 años, las enfermedades infecciosas eran digamos, eran algo muy común en todo el mundo, ¿no? Incluso en el mundo del desarrollo. Era muy común que personas murieran de tuberculosis, que murieran de viruela, que murieran de polio, que murieran de cólera, etcétera, ¿no? Había el uso de antibióticos y de medicamentos de ese tipo no estaba tan, digamos, difundido en todas las sociedades. Entonces, realmente la gente moría con una mucho mayor proporción que hoy en día de enfermedades infecciosas. Eso hacía que hace 100 años o hace 50 años, digamos, la gente estuviera relativamente acostumbrada a eso, ¿no? La gente se enferma y se muere. Lo que hemos visto desde los últimos, no sé, desde los 60 para acá, de los 70 para acá, es justo que
digamos, en esta transición demográfica de la que hablaba hace un momento, digamos, muchos países han empezado a completar o ya han completado esa transición, ¿no? Y entonces, parte de completar esa transición demográfica no es solo que nacen menos personas, también es que la expectativa de vida de las personas crece. Y una de las razones por las que crece es porque se mueren cada vez menos personas de enfermedades infecciosas. Y vemos este cambio, digamos, en las causas de mortalidad que entre enfermedades infecciosas a más bien enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, etcétera, ¿no? Que están más relacionadas, digamos, con que vivimos más años. Además de nuestro tipo de consumos, de alimentos y de muchas cosas, ¿no? Que de nuestro estilo de vida. Pero es ese cambio, digamos, de enfermedades infecciosas, enfermedades crónico-degenerativas, ha hecho que vivamos mucho más años. ¿No? Digamos, esa transición. Al vivir más años, también nos hemos vuelto personas que, digamos, que valoramos más esa situación. No vivimos en un contexto no somos una sociedad de alta presión demográfica, donde la gente está muriendo todo el tiempo de enfermedades, por enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces valoramos más, de cierta forma, valoramos más nuestra longevidad y los beneficios en productividad y muchas cosas que nos dan nuestra salud. Entonces creo que justo eso se ve reflejado digamos, en la masificación de estas cuarentenas, ¿no? De la respuesta a estos confinamientos. Justo como somos sociedades que nos es mucho más ajeno a nuestra experiencia de día a día, esta relación con la muerte, hace digamos, que tomemos más medidas para evitarlo, porque no es algo que estemos acostumbrados ya. Ya no estamos acostumbrados a ver que N cantidad de personas murieron de una enfermedad todos los días. Y eso es algo que solo hemos visto, digamos, relegado al mundo en desarrollo y en específico al mundo en situación de pobreza, ni siquiera tanto al mundo en desarrollo, ¿no? Las enfermedades infecciosas siguen siendo muy importantes en los países más pobres del mundo y en las regiones, y en algunas regiones de México, por ejemplo, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, donde sigue habiendo municipios con cargas muy fuertes de enfermedades infecciosas que siguen afectando mucho a la población. Pero en general las personas que hemos tenido el privilegio, digamos, de nacer en países de ingreso medio o de vivir digamos, en regiones mucho más desarrolladas, pensamos en la Ciudad de México, en general el centro de México, en el norte de México, por ejemplo, pues ese tipo de mortalidad no es algo con lo que estemos acostumbrados, ¿no? Mucho menos en Europa, mucho menos en Estados Unidos, en Japón, en Australia, etcétera, en el mundo desarrollado. Yo creo que eso es lo que explica de cierta forma que reaccionáramos de la forma que reaccionamos en el colectivo, en el mundo, ¿no? Que, que, que estamos como, que nos hizo revivir esta pandemia, digamos, algo que no habíamos vivido en décadas, que digamos, ver personas muriendo por ese tipo de enfermedades. Estadística que cito en uno de los capítulos del libro, me parece que es el capítulo que es sobre el cólera. Por ejemplo, en el siglo XIX, las tasas de mortalidad en ciudades por enfermedades infecciosas, ¿no? Sobre todo estomacales, pero digamos, puede ser el cólera, la difteria, cosas así, pero, pero también otras. Te hablaba de que, por ejemplo, la mortalidad infantil era de 400, 500, 600 niños muertos por cada 100,000 habitantes, ¿no? Una cantidad monstruosa. Hoy en día los países más pobres del mundo, pensemos en los países más pobres de África, o los países más, digamos, destruidos por guerras, ¿no? Pensemos en Afganistán, por ejemplo, no tienen esos niveles de mortalidad. Siguen teniendo mortalidades infantiles muy altas, ¿no? Alrededor de 300 niños por cada 100,000 habitantes. Pero sí, pero siguen siendo alrededor de la mitad de lo que eran en el siglo XIX, ¿no? Y en los países ricos del siglo XIX, ¿no? Entonces, digamos, es una forma también de darnos cuenta de ese progreso que hemos tenido en al menos esos aspectos de la vida, ¿no? Los temas relacionados a la salud. ¿Cómo las pandemias han configurado la estructura social en México? O sea, en términos de cómo afecta al ingreso, a la pobreza, y cuáles crees que son como los efectos que dará en esta, o qué tendremos que aprender, qué México aprenderá de esto. Es una pregunta muy interesante y muy difícil, porque en realidad en México no tenemos los datos todavía
quizás estén en algún archivo esperando que alguien los encuentre mientras trabaje, para hacer alguna estimación digamos, de temas de pobreza, de cómo se vieron reflejados otras infecciones, ¿no? Pensemos en las de 1918, ¿no? Pero sí sabemos, digamos, por la experiencia en general en el mundo, que ese tipo de enfermedades siempre tienen efectos distributivos, siempre. Todas las enfermedades infecciosas, ¿no? ¿Por qué? Y aquí hago referencia a un trabajo muy famoso de Link Felan y Felan, un par de investigadores que en los 90 publicaron un paper muy importante que se llamaba La teoría de las causas fundamentales. No me estoy acordando bien el nombre, pero creo que sí es así. Y luego que han seguido publicando al respecto, digamos, en los 2000, 2010, 2015, creo que fue la última vez que publicaron esto. Que justo argumentan que el estatus socioeconómico de las personas es un mediador muy importante de los resultados en salud. Y la razón es la siguiente: en las enfermedades infecciosas, en un principio, uno cuando aparece una enfermedad nueva, nadie la conoce, ¿no? En ese momento en que nadie la conoce, digamos, puede afectar a cualquier persona, ¿no? Si seas pobre o rico, nadie conoce la enfermedad, la gente se enferma. Pero una vez que tenemos un poco de conocimiento sobre la enfermedad, sobre qué mecanismos hay para contagiarse, sobre cómo te puedes atender, etcétera, entra en acción muy fuertemente digamos, el estatus socioeconómico. ¿Por qué? Porque si es una enfermedad que sabe, que es como el COVID, por ejemplo, bueno, si no me enfermo, si me quedo en mi casa, digamos, pues es más fácil que te quedes en tu casa si tienes dinero para quedarte en tu casa, ¿no? Si no tienes que salir a trabajar todos los días. Si es una enfermedad que a lo mejor, estoy pensando en la muerte negra en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Lo que pasó al principio es que mató a toda clase de personas, ¿no? Y después, cuando ya se dieron cuenta de que, bueno, en las ciudades, que la gente está más hacinada, tiene menos espacios, es un ambiente más sucio, hay más ratas, ¿no? Que es uno de los vectores que transmite la enfermedad. Bueno, y si me voy de la ciudad, ¿no? Me voy a un castillo en el bosque, donde no hay gente a mi alrededor, etcétera, pues a lo mejor no me enfermo, ¿no? Se dieron cuenta de estas cosas y de pronto las élites económicas de ese tiempo, pues empezaron a huir lejos de las ciudades, ¿no? Las personas que no tenían un castillo en el bosque a donde irse, en el campo, pues tenían menos probabilidades de escapar, ¿no? Y tenían que ir a la ciudad y era más probable que se enfermaran, ¿no? Digamos, ese tipo de fenómenos siempre ocurren, ¿no? Y también está el otro lado de los tratamientos, ¿no? Supongamos que una enfermedad al principio nos afecta a todos, etcétera, luego descubrimos que cierto medicamento lo cura, pero a lo mejor ese medicamento es muy caro, no solo las personas que tienen un alto poder adquisitivo a lo mejor lo van a poder adquirir y entonces la enfermedad no va a hacerles nada a ellos, pero las personas que no tengan esa capacidad de poder adquisitivo, pues la enfermedad si les va a dar y van a pagar los efectos, ¿no? de la misma. Digamos, en ese sentido siempre tienen efectos distributivos, ¿no? En el sentido de que qué tantos recursos tienes a tu disposición te puede ayudar a escapar de la enfermedad o a tratarte si la quieres, y si no los tienes puede ser que un poco te condenes a que te va a dar, y si te da te podrías morir, puedes tener grave, etcétera, ¿no? Pero hay otras razones también por las que tienen efectos distributivos, ¿no? Que son relacionadas, por un lado, directamente con la mortalidad, que esto es, digamos, lo que veríamos más pensando en el mundo antiguo, ¿no? En el mundo medieval, etcétera, donde vemos digamos, en el mundo de la trampa maltusiana, donde vemos cómo cambios poblacionales muy fuertes, que se murió la mitad de la población, pues va a tener un impacto en salarios, ¿no? Porque al final el campo se va a tener que seguir cultivando, etcétera, entonces el salario, digamos, se va a apreciar el trabajo en relativo a otros factores, ¿no? A la tierra, etcétera, y suben los salarios, ¿no? Digamos, eso es lo que vimos en la Edad Media, sobre todo con la muerte negra, y lo que vimos en general en todas las enfermedades infecciosas previas a la Revolución Industrial, ¿no? En general, ¿no? Que como cambios, digamos, mortalidades muy elevadas traen ese tipo de cambios relativos en la relación trabajo-capital-tierra, y hacen que se revalorice el trabajo, que crezcan los salarios, etcétera, ¿no? En ese sentido, pueden ser fuerzas igualadoras, digamos, ¿no? Que es lo que dice Walter Scheidel, por ejemplo, en su libro, ¿no? De The Great Level. Pero también pueden ser fuerzas desigualadoras, digamos, en el otro sentido, en lo que hablábamos primero, ¿no? Pensemos en sociedades donde digamos, no se da un cambio
relativo de precios entre los factores de producción debido a la mortalidad, pensemos en algo como lo que vivimos hoy en día, pero donde el efecto sí está mediado por estatus socioeconómico, ¿no? Que hoy hay varios estudios, incluso por el caso mexicano, que muestran que justo los empleos más, digamos, los ciertos sectores, mucho más en el sector servicios, con empleos más precarios, etcétera, son los que sufrieron más las consecuencias de la pandemia, ¿no? Que tendieron a desaparecer. Y entonces, pues naturalmente esa pérdida de ingresos, ¿no? Por haber perdido un trabajo, pues se va a ver reflejada en la distribución del ingreso, se va a ver reflejada en mayor desigualdad. Entonces, digamos, es imposible disasociar ese tipo de fenómenos de efectos en la distribución. Siempre los van a tener. Y naturalmente por eso requieren de estados que estén conscientes de eso para tratar de mitigarlos. Ahora, en el caso de México, en el pasado, es muy difícil hacer estas estimaciones porque no tenemos esos datos. Digamos, tuvimos muchas epidemias de cólera en el siglo XIX que a lo mejor podría hacerse algún trabajo de salarios relativos a la época, probablemente muy locales, en Guaymas, en Ciudad de México, en Veracruz, donde sabemos que, digamos, hay buenos datos de mortalidad de la epidemia y también hay datos de salarios, etcétera. Pensando en la gripe española, por ejemplo, el problema que tenemos para hacer mediciones ahí es uno que pasó en medio de la Revolución Mexicana, entonces no había como que no había como un trabajo como estadístico que estuviera haciendo de forma muy rutinaria durante la Revolución, no había un caos administrativo, etcétera. Y además porque pasaron muchas cosas en ese momento, además de las muertes mismas de la revolución, tenemos un año que es conocido como el año del hambre, por ejemplo, en 1915, donde hubo una hambruna en México por las disrupciones de la revolución. Y también tuvimos el año siguiente, 1916, que tuvimos una gran epidemia de tifoidea, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy difícil, por ejemplo, distinguir, digamos, qué tanto de lo que pasó en la sociedad mexicana en ese periodo es la gripe española, qué tanto es la revolución, qué tanto es la hambruna, qué tanto es la tifoidea, ¿no? Entonces, digamos, se vuelve muy difícil. Cosas que se podrían hacer si de pronto hiciéramos ese trabajo de datos, ¿no? Pero hay que hacerlo. Un aspecto en el que la historia es muy útil. Alguna vez en una entrevista que le hice a Walter Scheidel cuando salió su libro de Great Leveler, justo le estaba preguntando por asuntos de desigualdad de género relacionados a los factores que él considera de mayor igualación, ¿no? Que son guerras, pestes, hambrunas, etcétera, ¿no? Digamos, revoluciones, etcétera. Un aspecto que él mencionó que recuerdo muy bien y que cité en el libro es que justo, digamos, a raíz de los efectos que tuvo la muerte negra en la Edad Media, contrario a lo que normalmente pensamos, las mujeres, de hecho, vieron mucho más, vieron crecer su participación en el mercado laboral y vieron crecer sus salarios. Entonces, digamos, por un periodo de tiempo en lo que, digamos, las circunstancias demográficas se restablecían, digamos, y volvías a tener muchos más hombres en el mercado laboral, fue como un buen periodo para las mujeres, ¿no? Donde se hicieron cargo de, digamos, eran un poco las jefas de las empresas, y eran las jefas de las empresas en el contexto de la Edad Media, pues, ¿no? Por ponerle algún nombre, ¿no? De las actividades productivas, ¿no? Eran las encargadas de decidir en qué gastar, eran las encargadas digamos, ganaban más dinero, etcétera, ¿no? Entonces, probablemente si pudiéramos hacer una medición de desigualdad en ese periodo, quizás veríamos ese efecto, ¿no? Veríamos que se redujo probablemente en ese periodo la brecha entre hombres y mujeres en tema de salario. Y hay digamos, una historia económica muy afamada, la Universidad de Cambridge, Shelia Ogilvy, que ella ha hecho mucho trabajo sobre las cofradías, ¿no? Las guilds, entre las profesiones, como sindicatos de zapateros o de carpinteros o de herreros, etcétera. Algo que ella observa mucho, pues, que encuentra en Alemania del siglo XVI, XVII, por ejemplo, es que justo en el contexto de grandes cambios demográficos, que puede ser el resultado de una guerra que causa muchísima mortalidad entre los varones o de una enfermedad infecciosa, ¿no? Como la peste, etcétera.
que siempre fluctuó mucho, digamos, la participación en el mercado laboral de las mujeres, ¿no? Y la razón que da es que las mujeres se encuentran, digamos, en una frontera muy curiosa entre el mercado y el hogar, ¿no? Digamos, se encuentran digamos, en una posición en la que, y estoy hablando históricamente, ¿no? Pero creo que en el presente también aplica, eh, en el que de pronto muchos hombres mueren y se requiere que como quiera se tiene que cultivar el campo, como quiera se tiene que hacer cosas en la sociedad, etcétera. De pronto ves que aumenta mucho la participación femenil en el mercado laboral, ¿no? Porque alguien la tiene que hacer. Pero digamos, apenas ese péndulo demográfico se mueve en la dirección opuesta y de pronto de nuevo hay pues, más manos, más varones que pueden hacer el trabajo y de pronto la mujer se regresa del mercado laboral a la casa, ¿no? Y empiezas a cubrir más bien funciones en el hogar, ¿no? Y eso no lo vemos con los hombres, lo vemos en específico con las mujeres, ¿no? Como esa posición, como en esa frontera de si se requiere más trabajo, salgo al mercado, si de pronto ya hay otras personas que lo hagan, me regreso a la casa a hacer trabajo del hogar, ¿no? Eso lo vemos históricamente. Creo que la pandemia justo ha mostrado que ese tipo de dinámica que era muy tradicional de las sociedades preindustriales, ¿no? Sí, sigue algo viva, si no completamente viva, sí sigue algo viva en el mundo moderno. Y sobre todo en países como nosotros que tenemos, digamos, un muy débil entramado institucional en términos de trabajos de cuidados, cosas así, ¿no? Justo como en países como México, en general países en desarrollo y muy fuertemente en el contexto latinoamericano, ¿no? Donde las mujeres tienen una carga, en cualquier momento normal tienen esta carga más fuerte en temas de trabajos de cuidados. Justo muestra cómo las mujeres están en esa frontera, ¿no? Entre el mercado laboral y los cuidados en casa, ¿no? Y la pandemia justo lo que hizo fue como poner mucho más valor al tiempo de la mujer en casa, digamos, en el sentido no en el sentido económico, como valor económico, sino valor en el sentido de que pues, hay que cuidar, se están muriendo gentes, ¿no? A lo mejor hay enfermo en la familia o lo que sea, o los niños no pueden ir a la escuela, entonces alguien tiene que hacerse cargo de ellos. Y entonces vemos eso como regreso, ¿no? Como ese retroceso del mercado laboral de vuelta al hogar. Definitivamente creo que digamos, podríamos pensar que esta es una circunstancia única, especial y ya porque es la pandemia, bla, 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 ¿no? Y probablemente es el caso si estamos pensando en Suecia, o estamos pensando en Dinamarca, o estamos pensando en Alemania. Pero en países como México, que de por sí tienen digamos, una participación femenil muy baja, ¿no? Si no recuerdo mal el número, en un año normal, alrededor del 38-40% de las mujeres participan en el mercado laboral, ¿no? Que es como 20 o 30% menos que en Argentina y en otros países de América Latina, ¿no? Estoy citando como datos como un poco como de memoria, entonces no sé si sean exactos, pero sé que rondan por ahí. Digamos, lo que estamos viendo en este año, por ejemplo, que regresamos como 10 o 15 años en temas de participación femenil, ¿no? Que perdimos todavía, siendo el más rezagado del continente, todavía nos fuimos para atrás más. Sí muestra cómo quizás estos efectos no van a ser tan transitorios, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy difícil, o sea, pensamos en un contexto en donde muchos empleos quizás no se recuperen donde, em, donde de por sí la participación es baja, ¿no? Y quizás algunas de esas mujeres no puedan reintegrarse tan fácilmente al mercado laboral, y entonces lo que vamos a ver es que esa participación se mantenga más baja durante más tiempo, ¿no? Haga más profundo ese proceso. Y sí, en ese sentido, digamos, no se estarían beneficiando digamos, de uno de los grandes beneficios de la transición demográfica que hemos visto en los últimos años, que no nada más vivimos más años, tenemos menos hijos, trabajamos más, un fenómeno, digamos, dentro de ese cambio demográfico es justo la participación de las mujeres en el trabajo, ¿no? Que en general en el mundo ha crecido en el tiempo. Ahí creo que completamente
debería ser prioridad del gobierno, por ejemplo, tomar medidas justo para acelerar esa participación, ¿no? O sea, si sabemos que de por sí se tuvo un retroceso por la pandemia, pues las medidas de la recuperación económica deberían estar enfocadas en buena medida a tratar de hacer que las mujeres regresen al mercado laboral y que las que, digamos, las que salieron, que regresen, y las que no habían estado, que encuentren una forma de estar. Cuando mencionabas esta ambivalencia o actividad de las mujeres en el mercado laboral, quizá igual lo que permitió que se volvieran a reinsertar eran estas estructuras del, no sé, del Estado benefactor o de países... Guarderías, etcétera. Ajá. Entonces iba como acompañado de este apoyo institucional, y si no está, pues justo la dinámica que podemos ver los próximos años es al contrario. Lo que seguía era... Y es muy preocupante eso, porque tiene efectos distributivos fuertes. Digamos, un componente importante de la desigualdad de ingresos es también la brecha de género y la composición de los hogares. Digamos, uno con estas cosas del matching asortativo, ¿no? De personas con altos estudios y altos ingresos se casan, y personas de bajos estudios y bajos ingresos se casan y forman hogares, etcétera. Lo que vemos es que en los, digamos, en los hogares en los que la mujer gana menos, tienden a hacer que la desigualdad crezca, porque hay hogares súper productivos donde hombre y mujer ganan una cantidad enorme de dinero, y hogares donde los dos ganan muy poco dinero, ¿no? Y justo participan menos en el trabajo las mujeres que están más abajo en la distribución del ingreso, ¿no? Entonces eso tiende a ser, digamos, por la forma en la que están compuestos los hogares, tiende a tener un efecto que aumenta la desigualdad en general. Si lo pensamos bien, no sé, para una buena parte del mundo, o sea, pensemos el mundo de ingresos medios para arriba, cuando piensas en enfermedades infecciosas, ¿no? Bueno, ¿qué piensas? ¿Qué imágenes te llegan a la mente? Digamos, yo hice una encuesta un poco informal con varias personas de esto, y la mayoría lo que piensa es, o piensa en África, ¿no? En países, no sé, piensa en el ébola, ¿no? O piensa en cosas como el dengue, no sé, en Guerrero, en estados así, en estados pobres, digamos. O piensa en películas como de ciencia ficción, ¿no? Como películas como El fin del mundo, o cosas así, o piensa en los zombies, en el apocalipsis zombie, ¿no? Cosas así. Realmente no piensas en mi vecino que se cayó jugando y se cortó la rodilla, y por esa rodilla le entró X bacteria y se murió. No piensas en eso, ¿no? No. Pero en eso sí pensaban las personas en los años 50, en los 40, en los 30, en los 20, sobre el siglo XIX no se diga, ¿no? El siglo XVIII, etcétera. Justo esas cosas, ¿no? Me picó un mosquito y traía la malaria y no hay nada que hacer. Me van a poner como un trapo húmedo para la fiebre, y si sobrevivo, pues sobreviví, si no, pues no, ¿no? O sea, pasaban cosas por ejemplo, algo muy curioso, ¿no? Con la viruela. En el siglo XIX todavía, digamos, cuando empiezan las campañas de vacunación para la viruela, etcétera, digamos, era tan fuerte la mortalidad entre las personas, ¿no? Que las familias tendían a no encariñarse con sus hijos hasta que no les diera viruela. O sea, ya que le dio viruela y la sobrevivió, ahora sí, hijo, ya eres mi hijo, ¿no? Ya, digamos, los integraban como muchísimo a la familia, ¿no? Pero antes de que les dieran viruela, por ejemplo, pues los trataban un poco como medio extraños, porque sabían que a lo mejor no iban a sobrevivir la viruela, ¿no? Y entonces, digamos, en este contexto de familias que tenían 15 hijos para que sobrevivieran 3, digamos, era una cosa como todo el tiempo estaban pendientes de esto, ¿no? De ese tipo de enfermedades, o en el contexto de las guerras, ¿no? Por ejemplo, en las guerras napoleónicas, ¿no? La famosa invasión de Napoleón a Rusia, ¿no? Donde murieron 500,000 de personas. Bueno, ese 500,000 de personas en realidad 80% de ese 500,000 de personas no murió por los combates, ni por el frío en el invierno, nada, murió de difteria, por el agua contaminada, etcétera, ¿no? Entonces, esos eran los pendientes del mundo antiguo, ¿no? Era, si bebo de agua de ese río, me iré a enfermar, y si me enfermo, iré a sobrevivir, ¿no? Ese no es el tipo de cosas que pensamos hoy en día,
¿no? Claramente no es el tipo, que al menos los últimos 50, 60 años no es lo que ya pensamos en México, muy claramente, pero en general en el mundo ya no lo vemos, al menos quizás en los países donde siguen siendo muy pobres, donde estos siguen siendo problemas muy fuertes, ¿no? Por eso justo hablo de que sí hay como un cambio de mentalidad en cómo nos relacionamos con la muerte, ¿no? En cómo la pensamos, porque dejó de ser una cosa como de todos los días, todo el tiempo, ¿no? A hacer una cuestión más de, pues me voy a morir de viejo porque me va a dar diabetes porque peso 200 kilos, ¿no? En lugar de ser un tema de me rasguñé y a lo mejor se me va a infectar el rasguño, ¿no? Por supuesto, pero entonces, bueno, continuando con esa parte, consideraríamos que esta sería como la primera cuarentena global, o sea, literal es la primera en la que todos decimos, ¿sabes qué? A sus casas, bueno, quienes puedan, pero en general creo que no hubo otra donde tantos países dijeran, sí, hay que guardarse. Entonces, sí podríamos considerarla nuestra primera cuarentena global. Sí, definitivamente. O sea, no, ese tipo de respuesta nunca la habíamos visto. O sea, es el experimento, digamos, de acción colectiva más grande que se ha hecho en la historia de la humanidad. Nunca habíamos visto cosas así. Sí habíamos visto cuarentenas, pues las cuarentenas se inventaron formalmente hace como 700 años, pero era la que se ponía en cuarentena una ciudad, se ponía en cuarentena una región, no se ponía en cuarentena al mismo tiempo todas las ciudades, todas las regiones del mundo, ¿no? Hace 1000 años, hace 2000 años, pues sí había veces cuarentenas, sí había gente que se encerraba en sus casas, pero no eran respuestas, no era el Estado ordenándote quédate en tu casa, era gente a su juicio diciendo, creo que tengo más chance de sobrevivir si me quedo en mi casa, ¿no? O si corro y me voy a otro lugar y me encierro en ese lugar, ¿no? Lo que vimos hoy sí es completamente nuevo, que es esta idea de, ¿sabes qué? Sabemos que esto funciona, porque digamos, esto lo hemos usado siempre, ¿no? Encerrarnos y dejar que la enfermedad, digamos, pase. Vamos a hacerlo todos al mismo tiempo. Digamos, que es una cosa rara, no es en realidad una coordinación como de que, no es que el de Estados Unidos le habló a Italia, Italia le habló a Francia, así como, oye, voy a hacer un confinamiento, ¿qué tal si tú también lo haces, no? Más bien todos llegaron a la misma conclusión al mismo tiempo, ¿no? Y decidieron actuar al mismo tiempo. Pero también eso es una cosa muy moderna por la velocidad en la que nos podemos comunicar. Una pandemia hace 100 años, aunque podía moverse rápido, no se movía tan rápido como hoy. Hoy menos hace 200 años, hace 300 años, 500 años, ¿no? Se movía con barcos en velas, o gente a caballo y en carretas, etcétera, ¿no? Entonces, también es un poco el hecho de que sí somos una sociedad mucho más globalizada, ¿no? Mucho más conectada. ¿Cuál debería de ser la reconfiguración de las estructuras estatales a partir de esta nueva experiencia? Yo creo que en primer lugar, la primera cosa que deberíamos reflexionar es que no nos debió haber agarrado desprevenidos. O sea, digamos, se ha vuelto un poco una excusa en todo el mundo, como, pues es que quién iba a poder predecir que esto iba a pasar, ¿no? Era impensable, ¿no? ¿Cuánto se ha visto esto? Es la primera vez que ocurre, ¿no? Y pues no, de empezar no es la primera vez que ocurre, ya hemos pasado una cantidad brutal de pandemia. Y además era una amenaza que sabíamos que era latente. Digamos, desde hace muchos años, 20 años al menos, probablemente más, pero porque yo he leído al menos artículos de unos 20 años. La comunidad científica alertando en general que hay muchas probabilidades y un alto riesgo de que una pandemia que cause grandes estragos en la economía. De hecho, hay estimación. Estados Unidos calculaba que una pandemia semejante, de un virus semejante al SARS, por ejemplo, de 2002, le hubiera costado, no sé, 3 puntos al PIB o cosas así. O sea, de estimaciones que hoy se ven muy pequeñas, ¿no? Se quedan cortas, pero digamos, había una conciencia en la comunidad científica de que esto es una realidad latente. Y las razones por qué es una realidad latente son muy sencillas de entender, ¿no? Primero, pues somos una sociedad mucho más conectada, ¿no? Entonces, hoy surge una enfermedad en el rincón más remoto del planeta y en 12 horas en avión ya está en el resto del planeta, ¿no? Digamos, eso hace que sea mucho más fácil de comunicar. Además, somos una sociedad en general en el mundo mucho más urbana, ¿no? Ya más de la mitad de las personas en el planeta viven en ciudades, ¿no? Entonces, vivimos en zonas mucho más densas. Entonces, hace que los mecanismos de transmisión de enfermedades también sean más rápidos, porque hay más contacto entre personas,
¿no? Y luego un tercer elemento que es la degradación en general ambiental que tenemos, ¿no? Que se ve reflejado de dos cosas. Por un lado, conforme, digamos, la urbanización crece y nos vamos adentrando a ecosistemas que antes eran vírgenes, ¿no? Y empezamos a convivir mucho más con animales, por ejemplo, esto que pasó en China con los mercados húmedos, ¿no? O en otros contextos. Lo que empieza a pasar es que empezamos a entrar en contacto con patógenos que antes no conocíamos, que pueden ser sujetos de infección, ¿no? Como fue este caso, que es un virus zoonótico, ¿no? Que es un virus de un animal que eventualmente muta y brinca a un humano, ¿no? Digamos, mientras seguimos en ese deterioro, dado nuestra conectividad, dado la densidad de nuestras poblaciones, es mucho más probable que veamos una pandemia. Pero además tenemos un aspecto muy, digamos, específico en el que vivimos ahora, que es el cambio climático, que hace que, digamos, un mundo más caliente, digamos, en general, con clima más tropical, más húmedo, como muchos países están experimentando ahora a través del cambio climático, es un ambiente muy fértil para cierto tipo de virus y de bacterias, que son mucho más exitosos en ese tipo de ambiente, ¿no? Entonces es mucho más probable que no solo, digamos, no solo es mucho más probable que en cualquier momento veas brotar una nueva enfermedad. Además lo estamos acelerando digamos, con algunas de nuestras actividades relativas a nuestras emisiones de dióxido de carbono, etcétera, ¿no? Entonces, pues la conclusión lógica de esto es: hay que estar preparados porque en cualquier momento puede haber una pandemia. Cualquier momento puede ser cualquier año. Entonces, todos los años tienes que tener digamos, un gobierno que es responsable debe tener en su mente que todos los años debe estar listo, debe tener un plan muy bien elaborado y debe tener los recursos disponibles para una emergencia de ese tipo. Todos los años, hasta el fin del universo. Todos los años, porque no son cosas que vamos a dejar de ver. De hecho, hay un riesgo muy elevado de que sean cosas que además vamos a ver con más frecuencia, ¿no? Entonces, eso es como la primera parte. Los estados no deberían haber pensado, no los debió haber sorprendido esto, debieron haber estado preparados, ¿no? Y creo que una lección de esto es justo que aprendieran eso, a estar preparados permanentemente. Y la población también, digamos, que internalice esos riesgos, ¿no? Son cosas que son posibles. Y creo y del otro lado, creo que una de las lecciones que sí nos deja es justo la reivindicación del Estado. Justo lo que estamos viendo es que los lugares donde el Estado tuvo la mayor capacidad para actuar, porque tenía más recursos, porque tenía más organización, porque tenía mejores instituciones de salud, etcétera, son lugares donde les ha ido mejor. Lugares donde hemos visto un gran desgaste institucional, donde hemos visto un descuido fuerte de instituciones de salud, de salud pública, donde vemos que tienen debilidad fiscal, que no tenían digamos, la capacidad de invertir en salud lo que fuera necesario, son países en los que les ha ido peor, ¿no? Y yo creo que eso, digamos, es quizás la lección más importante que debería dejarnos esta pandemia a todos los países, a México, sin lugar a dudas, que el Estado importa mucho, ¿no? Entonces tenemos que fortalecerlo. ¿Qué capítulo te gustó más escribir? ¿Qué sientes que fue lo que más disfrutaste al escribir Pandenomics? Uy, creo que hay un poco una especie de empate en 3 capítulos, pero digamos, disfruté mucho escribir la introducción porque siento que me permitió en buena medida plantear el tono del libro, de que yo quería del libro, ¿no? Que, digamos, como una discusión más en términos de las lecciones que podemos aprender del contexto histórico, porque yo sostengo que la historia tiene una función social y que es útil, que es una fuente importante digamos, de lecciones. Y un poco polemizar la idea de que la nueva normalidad, ¿no? Porque no hay nada nuevo de la nueva normalidad. Pero digamos, fuera de esos, los capítulos fuera de ese capítulo, lo que más disfruté escribir fueron capítulo 2 sobre la plaga justiniana,
Una parte porque yo soy, digamos, yo disfruto mucho en general de leer de historia antigua, ¿no? Del mundo romano, etcétera. Pero además porque Bizancio tiene una característica muy en específico, que digamos, era un imperio extremadamente burocrático, entonces hay muchísima información disponible, a diferencia de otros, digamos, de otros estados del mundo antiguo, ¿no? De otras civilizaciones. Entonces, para mí era muy divertido porque no dejaba de encontrar detalles que quería mencionar, ¿no? Entonces era como una especie de lucha entre cómo logro meter todos estos datos. Yo sé que tengo nada más este espacio disponible. Entonces era una especie como de querer armar un rompecabezas. Me divertí mucho como tratando de contar una historia ahí, ¿no? Y tratar de llenarla lo más posible de detalles sin que impidiera que se contara la historia de forma fluida. Entonces lo disfruté mucho. También el capítulo del cólera creo que es el capítulo 5. Lo disfruté mucho en específico porque creo que es el capítulo que me deja más hablar de los temas que a mí más me gusta investigar en general, que son los temas de distribución del ingreso, desigualdad, etcétera. Porque hay muchísima riqueza de información sobre el siglo XIX en cómo justo impactó digamos, entre clases sociales, ¿no? Hay muchísima información sobre cómo personas que tenían ciertos niveles de ingresos, digamos, se vieron menos afectadas que personas que tenían menos ingresos. Hay muchísima información sobre cómo generó, digamos, como grandes divergencias en estándares de vida entre distintas sociedades, ¿no? No, es que eso lo disfruté mucho. Pero en general disfruté mucho de escribir todo el libro. De hecho, hubiera querido que fuera un poco más grande, que hubiera tenido un poco más de espacio, porque digamos, es algo que platica mucho mi editora, Gabriela Astorga, que hizo un gran trabajo, que, que era como, tienes este número de páginas, ¿no? Ya no puedes agregar más detalles. Y yo como, no, pero tengo un par de párrafos que quiero poner aquí porque quiero hablar de esto y esto y esto y esto. Y era como muy difícil. Y digamos, algunos de esos capítulos y de esa información, por eso se va a ver en un segundo podcast, en la segunda temporada de Pandenomics, porque pues estaban ahí, pues sacarlos en otro medio, aunque sea. Y que me recordó a mí especialmente, no llegué, me dio chispazo como hasta en la conclusión del libro, de sentir el mismo tono y no sé cómo ponerlo, como amabilidad, de sentirte con el autor, parecido a lo que hace o lo que hacía John Kenneth Galbraith con sus libros, Ay, qué gran halago. Sí, lo sentí así, dije, ahí está, Diego Castañeda es nuestro John Kenneth Galbraith mexicano, por la extensión de los libros también, ¿no? Breve historia de las crisis financieras, es muy cortito, pero funciona igual como introducción, y creo que eso, al menos eso se trasladó ahora a Pandenomics. Es un fragmento de el capítulo 5, Enfermedad y la Revolución Industrial. Empiezo. Estar conscientes de dónde venimos, cómo logramos progresar tanto durante el último siglo y medio, nos debe obligar a reflexionar sobre lo especial de la situación en la que hoy nos encontramos con el COVID-19. Durante mucho tiempo nos acostumbramos a no pensar en enfermedades infecciosas más que como sucesos en países lejanos y pobres, no como una amenaza latente. Quizá para las personas muy mayores, aquellos que hoy tienen más de 80 años, esta fue una preocupación más presente en su juventud. Para aquellos que hemos nacido en algún punto durante los últimos 50 años, y en especial para los que hemos nacido desde la década de los años 80, tener estas preocupaciones de vuelta nos obliga a pensar en lo privilegiado que hemos sido de haber nacido en esta era, pero también en lo irresponsables que seríamos si diéramos por sentadas esta transformación y estas ganancias. El mundo en el que vivimos, al menos hasta antes del COVID-19, era, al igual que el mundo del siglo XIX, un mundo hiperconectado. En un mundo de gran movilidad, de fronteras porosas, los riesgos de pandemia están siempre presentes. La lección que las múltiples pandemias de cólera del siglo XIX nos deja es que la salud pública requiere de atención a la realidad social existente, que la desigualdad en sus distintas expresiones puede matar. La inversión en bienes y servicios públicos que sean accesibles para todos es una condición sine qua non del bienestar. Y es además un asunto de vida o muerte cuando se trata de enfermedades de fácil propagación. Nos debería enseñar que los avances científicos pueden ser grandes guías y consejeros para las acciones públicas. John Snow y sus observaciones, Luis Pasteur y su teoría, y Robert Koch y la demostración de esa teoría,
hicieron un gran servicio a sus países y al mundo. Más temprano que tarde, los países con capacidad de implementar medidas basadas en esos descubrimientos se beneficiaron ampliamente. A la luz de la pandemia que vivimos en 2020, estas lecciones son importantes y deben resonar con fuerza. En países como Brasil o como Estados Unidos, escuchamos a sus líderes, Jair Bolsonaro o Donald Trump, renegar del conocimiento científico, incluso actuar en su contra, a pesar de que dicho conocimiento se acumula con la experiencia de todo el mundo en la lucha contra esta pandemia. Vemos que lo que era cierto con el cólera sigue siendo cierto con el COVID-19, que los más ricos en las sociedades pueden escapar con mayor posibilidad de éxito de las enfermedades. Por su lado, los pobres corren mayor peligro. La nutrición, como siempre en la historia, está estrechamente relacionada con la salud y con el poder adquisitivo. Hoy en México, con sus otras epidemias, como la diabetes, debería ser un punto que hay que tener presente. También vemos que las intervenciones públicas siguen teniendo un efecto positivo cuando incrementan el acceso a bienes, servicios o satisfactores que nos escudan del peligro. Algo tan básico, de lógica elemental y de sentido común como la promoción del uso de cubrebocas, la facilitación del transporte público o garantizar el acceso del agua limpia a las personas tienen gran impacto. No se diga de intervenciones más complicadas como la realización masiva de pruebas o la garantía de un ingreso de subsistencia para limitar la necesidad de salir de casa. Aunque los efectos positivos que el drenaje ha tenido en la historia son muy difíciles de superar, nos siguen mostrando que la oportuna intervención pública salva vidas. No sé, si tú pudieses viajar a una etapa histórica con inmunidad a todas las enfermedades habidas y por haber en esa época, y con acceso a dispositivos móviles con internet, no sé, ¿a qué pandemia te hubiese gustado viajar para simplemente poder ver ese tipo de, bueno, la historia, el lugar quizá, o recabar datos, o saber cómo es que se vivió? ¿Qué te hubiese gustado visitar? Hacer turismo, pues. Uy, hay varias oportunidades de turismo ahí pandémico. Por un lado, me hubiera gustado mucho viajar a las epidemias del mundo romano, porque son epidemias que conocemos, digamos, lo que conocemos lo sabemos por los registros osteológicos, ¿no? Por los temas de antropométricos, los registros, lo que vemos en los esqueletos de los entierros que hemos encontrado, ¿no? Y lo que podemos analizar digamos, en su ADN, en su estructura ósea, sobre su nutrición, etcétera, pero no sabemos tanto. Y sabemos, digamos, las fuentes originales de la época, pero sería muy interesante ver cosas como no sé, como viajar a la época de la crisis del siglo III en Roma y ver cuando se da la plaga de Cipriano, etcétera, como que si tuvo o no tuvo los efectos que pensamos que tuvieron, ¿no? Porque realmente son cosas que conjeturas a las que llegamos, más que realmente como que estemos 100% seguros de qué pasó, ¿no? Pero también me gustaría, por ejemplo, digamos, la muerte negra, la Yersinia pestis, ¿no? La peste bubónica, conocemos muy bien sus efectos en Europa, ¿no? De ahí sí, eso lo conocemos muy bien, hay muy buenos datos, etcétera. Pero no conocemos tan bien, por ejemplo, en el Medio Oriente, no conocemos tan bien en Asia en general. O sea, sabemos que en China una enfermedad en esa misma época mató como al 50% de la población, que asumimos que fue eso, que fue la peste, porque fue la misma época, ¿no? Y porque sabemos, y porque tenemos cierta evidencia de que la peste inició justo, digamos, en Mongolia, ¿no? Nos hace pensar que pasó algo ahí, pero no estamos 100% seguros. Sería muy interesante como ir a recabar datos ahí, ¿no? Además, porque también China, igual que Bizancio, digamos, era un imperio extremadamente burocrático, ¿no? Entonces ahí quizás lo que sería más útil sería hablar chino, incluso para poder hoy en día ir a un archivo en China y leer digamos, las fuentes de la época, ¿no? Porque, digamos, una gran ventaja es que el chino, digamos, se ha mantenido, los últimos 5,000 años el chino sigue siendo el chino, ¿no? Entonces, si hablas chino hoy, probablemente puedas entender bastante bien las escrituras chinas de hace 5,000 años, ¿no? Entonces, no sé, creo que esas serían mis elecciones. ¿Qué nos recomiendas leer después? Exacto. Hay muy buena literatura, ¿no? De esto. Hay un libro súper clásico que se llama Plagues and People, que se me fue el nombre de su autor, y se los digo. Vamos a aplicar Google rápidamente.
que es es un libro creo que del 79, 78, por ahí, que es, digamos, los primeros intentos de tratar de rescatar desde el punto de vista de la historia los efectos políticos, demográficos, militares que han tenido grandes enfermedades infecciosas en el tiempo. Y se llama, déjenme confirmar el nombre. Sí, es Plagues and People de William McNeill. Digamos, en cierto sentido podemos decir que es como un abuelo de Pandenomics. Hay un libro que es contemporáneo de Pandenomics que escribió Charles Kenny, que se llama The Plague Cycle, que es, digamos, un libro que también hace un repaso histórico sobre las pandemias, pero sobre todo desde el punto de vista digamos, de nuestros éxitos al respecto, de cómo justo nuestro descubrimiento de mejores técnicas, de mejores cosas de salud pública, de mejores técnicas de vacunación, de mejoras en general en la ciencia médica, etcétera, nos han permitido escapar de un mundo horrible, que era el mundo, digamos, de las enfermedades infecciosas cuando estas reinaban en el planeta. Entonces es una lectura que yo creo que se lee muy bien junto con Pandenomics, porque algunos de los episodios, de hecho, de ese libro tratan también las pandemias del cólera, por ejemplo, ¿no? La muerte negra, que no hay un libro de enfermedades infecciosas digamos, en perspectiva histórica, que no hable de la muerte negra, porque es la mayor enfermedad infecciosa de todos los tiempos. Diría que en temas probablemente el libro de Walter Scheidel, de Great Leveler, sobre todo pensando en el contexto de desigualdad, etcétera, es un libro que vale mucho la pena leerse, ¿no? Y todos los capítulos un poco dedicados a los efectos de enfermedades infecciosas pues, se leen muy bien en el contexto actual, nada más que pues, hoy en día no esperaríamos que esta peste sea igualadora, más bien creemos que es desigualadora, ¿no? A diferencia digamos, de las pestes del mundo antiguo. ¿Qué más? Yo creo que recomendaría también muchísimos artículos. En el libro, digamos, sí cito muchos artículos. Recomendaría mucho los trabajos de Link y Felan, justo sobre la teoría de las causas fundamentales, ¿no? Sobre esta idea de cómo el estatus económico es un gran mediador de los resultados que existen en poblaciones cuando ocurren enfermedades infecciosas, ¿no? Epidemias, etcétera. Creo que es muy, muy relevante para esto. Recomiendo mucho el trabajo en general de Guido Alfani. Guido Alfani es uno de los mejores teóricos económicos en el mundo, súper experto en temas de desigualdad, digamos, desde la Edad Media al siglo XIX. Y además es probablemente el mayor experto en los efectos de la muerte negra, digamos, desde una perspectiva económica, justo en temas de desigualdad. Yo es un autor al que cito mucho en el libro. Creo que todos sus trabajos valen muchísimo la pena. Tiene muchísimos trabajos comparando distintas epidemias y los efectos distributivos que han tenido. Vale muchísimo la pena. Hay un artículo nuevo que acaba de sacar Leandro Prado de la Escosura, un historiador económico español, donde justo él trata de ver los efectos de la muerte negra en España, digamos, en términos de desigualdad y de pobreza, etcétera. Hay muchísimos, realmente no creo que podría acabar. Hay una cantidad gigantesca de cosas que leer de esto. Muchas gracias a todos, realmente. Ha sido como fue una muy gran experiencia escribirlo, todo el proceso, todo el tema, como desde que la idea de hacer el podcast, escribir los guiones, todo el proceso de idearlo, de editarlo, realmente fue algo que disfruté mucho. Disfrutaba mucho también las opiniones justo de lectores que me han dicho pues que les ha gustado, que se les ha hecho fácil. Yo sobre todo quería que fuera algo muy fácil, que fuera de verdad que no necesites tener doctorado en economía para leerlo, sino que sea algo que cualquier persona lo pueda leer y genere interés ya que esas personas vayan a leer otras cosas. O sea, digamos, yo considero que el mayor éxito que pueda tener Pandenomics es, más allá de que se lea Pandenomics, es que Pandenomics haga que lean las cosas que cita Pandenomics.
digamos.